Saludos amigos televidentes, otra entrega de Sondeo, un programa de peso para un público que piensa. Excusamos a Luis Encarnación Pimentel, fundador y director de este programa, quien está cumpliendo unos compromisos económicos en su hacienda de aguacates. Pero aquí estamos y tengo un invitado de lujo. Inocencio García es de profesión sociólogo, pero es un diplomático con ejercicio y experiencia. Es un catedrático universitario y un dirigente partidario que tiene también muchas experiencias. Con él vamos a conversar sobre los días estelares que estamos viviendo. Bienvenido a Sondeos, Inocencio. Muy querido Danilo, muchas gracias por la invitación de nuevo y bueno, desearle éxito a don Luis Encarnación. Y está cuidando sus siembras y aguacates. Sí, eso es importante. Sí, sí. Así que le deseamos muchos éxitos. Así es. Inocencio, en estos momentos, la vista del mundo, las inquietudes, para unos aprehensiones, para otros expectativas, pero en fin, una cantidad de sentimientos encontrados y en curso. Ese es el inicio del gobierno de Trump. Era, antes de la toma de posesión, ha dado unas declaraciones muy disruptivas, muchas cosas. ¿Cómo evalúas tú esa situación en este momento? Bueno, Danilo, yo creo que para poder enmarcar eso que ha ocurrido y está ocurriendo en este momento, ya ha pasado la ceremonia de investidura del presidente Donald Trump. Es decir, hay que decir que enfatizar y poner de relieve que es el segundo presidente que después de haber salido del gobierno regresa, ¿no? Es decir, que realmente ha sido realmente un acontecimiento de carácter histórico. Un hombre que innova porque también es el único convicto que asume la presidencia de los Estados Unidos. Inclusive declarándolo como un delincuente criminal, que esa es una categoría jurídica que se le aplicó en las sanciones que ese tribunal de Nueva York dictaminó. Es decir, que estamos ante la presencia también de algo inédito, ¿no? Sí. Un hombre de teflón, porque no es lo que va nada. Sí. Entonces, es un hombre con una capacidad de resiliencia increíble, ¿no? Porque a quien les hayan puesto todos esos cañones para de manera aniquilarlo y sin embargo no lo han derribado. A lo que él le llama el estado profundo no pudieron derribarlo, ¿no? Es decir, que estamos ante la presencia, guste o no nos guste, de un fenómeno de carácter político, ¿no? Yo creo que sí. Sí, para bien o para mal. Para bien o para mal lo es. Es decir, eso no es un tema de carácter ideológico ni nada de eso, sino que es analizando el fenómeno como tal, ¿no? La realidad que se nos presenta ante nuestros ojos y ante nuestro entendimiento. Pero yo te decía, Danilo, al principio que deberíamos partir como de algunos pilares para poder entender el momento histórico en que nos encontramos, ¿no? Yo pienso que si uno se remite a la emergencia de Occidente, del mundo occidental, y en su relación con el mundo no occidental, uno se da cuenta, esa es una hipótesis que yo estoy trabajando, y es de que hay un regreso de la historia antigua. ¿En qué sentido? En el sentido, por ejemplo, de que si revisamos, por ejemplo, el libro Las ideas de Peter Watson, ¿no? Tú te das cuenta de que ese eje Bagdad-Toledo, ¿no? Que fue un eje que permitió inclusive, cosa que generalmente no se dice, y es que quienes tradujeron los clásicos griegos, ¿no? Fueron los llamados eruditos musulmanes, Avicena
Al-Razi y Averroes. Averroes. Y estamos hablando de los elementos que detonaron el Renacimiento. Exactamente, exactamente. Porque esos tres personajes querían poner a relacionar el Corán con toda la concepción racionalista, ¿no? Yeah, sí. Y eso entonces le permitió que empezaran a desarrollar toda una serie de traducciones de los textos clásicos. Escúchame, Sí. Inocencio, porque hay, para ilustrar quizá alguno de nuestros televidentes, estamos hablando de gente que era musulmana, pero eran filósofos matemáticos. Eran filósofos, matemáticos. Gente que había asumido la visión racional. Exactamente. Y por eso, aunque eran musulmanes y profesaban la religión del Islam, sin embargo eran unos racionalistas, por eso que tú señalas, ¿no? Sí. Entonces lo que quiere decir es que yo digo que hay un regreso a la historia porque a nosotros, los que estamos en este mundo pobre occidental, ¿no? La visión que siempre nosotros hemos tenido y de la que hemos abrevado es toda la visión de este mundo occidental. Y hemos estado alejados de ese mundo no occidental. ¿En materia de qué? En materia de todo el desarrollo científico y tecnológico que hubo en esa edad antigua, ¿no? Entonces, ¿por qué yo quiero resaltar esto? Quiero resaltar esto porque en este momento, a mi modo de ver, Danilo, para poder caracterizar este momento histórico, estamos en una confrontación civilizacional. Yo creo que Huntington tiene razón. Tiene razón con el tema de la guerra de las civilizaciones, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque en el fondo tú te das cuenta que realmente hay, velado por todo el tema geopolítico, económico, tecnológico, etcétera, hay realmente una guerra civilizacional. Bueno, ¿en qué sentido? Bueno, tú tienes ya dos bloques, ¿no? Tú tienes el bloque occidental encabezado por Estados Unidos con la menguante Europa, ¿no? En materia de su posicionamiento económico y geopolítico, lamentablemente. Y por el otro lado, tú tienes ese otro bloque que está liderado por China y por Rusia, que son los BRICS. Sí. Y resulta que en Rusia, en el proceso de consolidación del presidente Putin, se ha venido desarrollando toda una doctrina que es el euroasianismo. Sí. ¿No? Es decir, por un lado tú tienes, ¿no?, a China. Sí, lo que supone al mismo tiempo una retoma del pensamiento de Spearman, que lo repite Brezinga en el tablero mundial, de la tierra euroasiática. La isla mundial. Quien domine la isla mundial domina el mundo, porque ahí hay... Perdona que te interrumpa. Sí, no importa, porque es un diálogo, es interesante, Danilo, que me gusta que mejor sea un diálogo. Porque resulta que ahí hay concentrado ingentes recursos de todo tipo, ¿no? Entonces, para mi modo de ver, eso es una característica de esta era, ¿no? Que al final se suma a la geopolítica, que es el poder de poderes, ¿no? Que es la geopolítica. Un segundo pilar es la revolución científico-tecnológica, ¿no? Que es lo que ha modelado el mundo, tanto el antiguo y el que estamos viviendo en este momento. Porque, por ejemplo, el estribo que fue de China a Europa fue el que amplió la extensión geográfica de la Edad Media. El estribo que se utilizó para las guerras ya montado a caballo, ¿no? Entonces, como había necesidad de desarrollar, de equipar por parte de los señores feudales a esos que estaban a sus servicios para combatir, entonces, bueno, de la única manera que podían, por ejemplo,
retribuir a esos guerreros era dándole tierras y señoríos, ¿no? Sí, y eso sí. entonces, es decir, que una tecnología que vino inclusive de China, pasó de China a Europa, amplió el mundo feudal, ¿no? Entonces está el tema también de la tecnología. Y yo creo que hay también otro el fenómeno que yo creo que se está delineando con mucha, y yo diría de manera feroz, con Trump, que es el aspecto geoeconómico conectado con la geopolítica. Que ahí, por ejemplo, fíjate, poco se ha analizado, China acaba de construir un megapuerto En Perú, en Perú, el en Chacán. Chancay, Sí, y va a construir otro, ya comenzó en Arequipa, dos sí, megapuertos, sí. que son puertos con tecnología de punta, que pueden albergar barcos hasta de 17.000 toneladas, de esos barcos grandes. Pero ese barco cambia, acelera el contacto de China con Sudamérica, Así es, pero así de una es. manera altamente significativa. Así es, por Pero eso se habla de que ese puerto de Chancay a Shanghai, sí, sí. por Pero el además, Pacífico. los chinos han estado estableciendo oficinas en el mismo centro del canal de Panamá, en las No, mismas entradas. los chinos, parte de la tensión Sí. que ahora mismo hay con Trump, con el pronunciamiento del hoy presidente Trump, es precisamente porque China tiene una sección del canal propia. Sí, sí, sí. O sea, entonces no Cosa es, que preocupa mucho a los norteamericanos. lógicamente, por eso Trump está diciendo, bueno, pero es que nosotros que se lo devolvimos simbólicamente por $1, entonces resulta que nos están cobrando, que es una especie de justificación de que le están cobrando más aranceles. No, el tema es de carácter geopolítico, ¿no? Sí. Y geoeconómico. Bueno, ese sería como un segundo elemento, el tema de la geoeconomía. Sí. Que dicho sea de paso, Trump en ese sentido está usando el verbo que usó Franklin Delano, Teddy Roosevelt. Pero en ese tiempo era propicio para que un hombre como Teddy Roosevelt, que era miembro de los vaqueros rudos que participaron en la guerra hispano-norteamericana, cubana. Exactamente. Sí, sí. Pero en los tiempos, entonces son otros tiempos. Estos son otros Él tiempos. podrá mantener, ¿qué crees tú que será? Bueno, hay algunos expertos que hablan de, porque las transformaciones son tan profundas, que hay algunos expertos que hablan de incertidumbre semántica, ¿no? Sí, sí. En el sentido de que los conceptos están resignificados, ¿no? Sí, sí. Es decir, ya no hay correspondencia entre significado y significantes, ¿no? No. Entonces, pero yendo al tercer elemento, a mi modo de ver, está el tema de que yo entiendo que hay un regreso de la historia antigua que se refleja, que está en esa tensión, ¿no? ¿Verdad? Occidente, el mundo no occidental. En el mundo no occidental está reflejado entre China, Rusia versus, ¿no? Estados Unidos, Unión Europea, ¿no? Que dicho sea de paso, un poco para ilustrar a los televidentes, está haciendo una excelente exposición. Tú no estás diciendo que es una mera repetición, porque la teoría de los ciclos dice que se repite formas, pero los contenidos son diferentes. Los contenidos son definitivamente otros, es de manera circular. Sí, que tú no estás diciendo una cosa que se te ha ocurrido así, de repente traída por los moños. No, sino que uno se da cuenta de que el elemento cultura es un elemento determinante en las tensiones de la geopolítica mundial, ¿no? Es decir, si tú sacas eso de la ecuación, entonces no puedes entender, o sea, estaría haciendo, a mi modo de ver, una especie de análisis muy mecánico de las tensiones geopolíticas del momento, ¿no? Sí, lo que tú estás diciendo que al repetirse
y en forma, pero con contenido diferente. Contenido Entonces el totalmente. problema es más complejo. Es mucho más complejo porque estamos hablando de que estamos, Danilo, en materia de ciencia y tecnología, en una etapa de la inteligencia artificial. Sí, sí. Que dicen algunos expertos que estamos en la etapa de la inteligencia artificial inmadura, pero que es todo esto que estamos viendo, pero dicen expertos que cuando ya esa inteligencia artificial logre de que la robótica tenga sentimiento, Sí. y pueda autogobernarse, entonces estaríamos frente a una situación humana y filosófica completamente distinta, ¿no?, a la que hemos vivido en los siglos anteriores, ¿no? Te voy a plantear una pregunta, que ahorita hablamos de los islámicos y de la confrontación de civilizaciones. El último acontecimiento de una actividad yihadista en un país occidental fue el ingeniero que en una camioneta en Alemania arrolló como a 15 personas. Eso hace como un mes. Sí, exactamente. Sí. Era un ingeniero Sí. criado en Alemania, pero que por sitio de cibernético se hizo extremista de lo que creen en el yihad de la espada. Tecnología nueva, un hombre que se formado en Occidente, pero que de repente niega los valores en los que fue formado y por la vía tecnológica asume valores del siglo XIII. Eso es para que veamos. Lo complejo, pero prepara la respuesta, porque eso, para cuando volvamos de una breve pausa. Para que veamos la raíz, ¿no?, Sí, que con tu permiso de la vamos conducta. Exacto, vamos con tu anuencia a ir a la primera pausa. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestro deporte, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos.
Saludos, hemos regresado, no me avisaron los muchachos, estaban nosotros en conversaciones extra. Pues la pregunta quedó hecha, Inocencio. La situación de gente que se hace extremista de la yihad, de la visión de la yihad de la espada, vía cibernética, siendo socializado en países occidentales, pero que andan con sus patrones culturales, ancestrales, cargándolo, casi para los occidentales de contrabando, porque parece no darse cuenta de la situación. Bueno, Europa, Danilo, está viviendo realmente un drama social y de seguridad, porque está viviendo una fractura cultural. Bueno, ha venido de un tiempo a esta parte toda la concesión del multiculturalismo, ¿no? Sí. Y entonces, tanto en general en Europa, pero el drama mayor es en Suecia. Suecia, que era un país completamente seguro. Sí. Bueno, pues Suecia está viviendo una fractura social y de seguridad extraordinaria. Era un país modelar hace un tiempo. No a modelar. Entonces, la desesperación de las autoridades suecas es tan grande que están ofreciendo, eso no va a dar resultado, 30.700 euros para que se vayan por persona. Los emigrantes que quieran irse. Y resulta que ya ofrecieron una cantidad, no recuerdo cuántos, qué monto, y solamente fue una persona, hace algunos años atrás. Es decir, que ahora los líderes suecos y en general los líderes europeos se están dando cuenta que cometieron un gravísimo error de puertas abiertas, ¿no? Inclusive ese primer ministro que en ese momento señaló la necesidad de puertas abiertas en Suecia ha reconocido de que realmente no se evaluaron las proyecciones, ¿no?, de esa medida de política pública. Sobre todo cuando son migraciones descontroladas. Y entonces cuando son exactamente migraciones descontroladas. Y entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo mismo está pasando en Barcelona. Barcelona ya se convirtió, lamentablemente, en un lugar de hay zonas de non-droit, donde no hay derechos, es decir, donde no hay posibilidad, y lo mismo... Casi la ley de la charia. Sí, y lo mismo, Danilo, pasa en Francia, sí, que hace tiempo ya los expertos franceses dicen que ya eso es irreversible, que perdieron esa guerra de poder controlar esos barrios que están compuestos por jóvenes de segunda y tercera generación, pero que ni son franceses, aunque hayan nacido en Francia, aunque tengan la nacionalidad francesa, pero que están completamente segregados de la Francia central. No, incluso se han dado casos de estrellas del fútbol que no quieren oír el himno francés. Claro, claro. Entonces tú te encuentras con imágenes, pero realmente impactantes, en el caso del Reino Unido, donde ves a unos policías de rodillas, porque son de origen musulmán, y ves al que es británico mirándolo sorprendido. Sí. Es decir, en el mismo cuerpo tú tienes dos visiones, dos conductas, dos culturas completamente distintas, y en consecuencia, ¿cuál es la consecuencia? Bueno, la fractura de la cohesión social, ¿no? Sí. Que es lo que está ocurriendo en toda Europa. Y hay un término... países que tenían ya milenios con una cultura establecida, cohesionada. Cohesionada. Sí. Y estoy leyendo un libro de Dalmacio Negro, que es sobre el futuro de Europa. Mira, el director sí, bueno, míralo ahí, míralo ahí, mira esa la muestra para que veamos lo que acabamos de decir en este momento, ¿no?
Eso es en el Reino Unido, ¿no? Ya eso no es una amenaza, ya eso es un riesgo. No, eso está ahí. Sí, eso es un riesgo Eso no es terrible. amenaza, que eso está ahí. Sí, Esos son hechos concretos, ¿no? Niveles de riesgo. Niveles de riesgo son eso. Entonces, para tú manejar eso es completamente distinto. Bueno, al grado que Rishi Sunak, aunque fue primer ministro del Reino Unido, nunca renunció a su condición de budista. Sí. Nunca renunció, Ya. siendo Primer ministro. de Reino Unido. Es decir, que el tema cultural que hemos puesto como elemento primero para poder caracterizar toda esta tensión geopolítica que estamos viviendo a nivel mundial, yo creo que sí, que hay tensiones de carácter civilizacional, entre civilizaciones, ¿no? Es decir, que Huntington realmente, a mi modo de ver, ha dado en el clavo en el sentido de que eso es lo que estamos viendo y en esas imágenes también la podemos ver. ¿Dirías tú entonces que Trump, uno de cuyos puntos centrales de agenda es tratar el tema de las migraciones, está tratando de aprender con esas experiencias? Pero claro que sí, porque lo que pasa es que lamentablemente en los gobiernos del Partido Demócrata se desarrolló todo tipo de política cultural, ¿no? Donde el fenómeno del wokismo, del movimiento woke, ¿no? Woke significa estar despierto, ¿no? El origen de ese término, de ese concepto, viene precisamente de las poblaciones negras en Estados Unidos, pero eso fue evolucionando y fue cooptado por el Partido Demócrata y cooptado inclusive por otras corrientes políticas, incluido, ¿no?, el movimiento gay, incluido el movimiento gay, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo en Estados Unidos, según un texto que yo estaba leyendo recientemente, ayer precisamente, ese autor habla de que una de las características de este momento en Estados Unidos es lo de la guerra cultural. De la guerra cultural que tiene como centro, en el caso, ¿no?, de lo que Trump está y el grupo que le acompaña, y que tiene como centro la emergencia del protestantismo cristiano, en contra precisamente de esa corriente wokista que esta corriente política que está encabezando Trump considera que han sido los que han contribuido a la decadencia de los Estados Unidos, ¿no?, en sus aspectos de valores de la familia, del trabajo duro, todo lo que fue precisamente el protestantismo que ayudó a Estados Unidos en lo que Estados Unidos se convirtió. Sí, que fue recreado magistralmente por Max Weber, el sociólogo alemán, en su libro La ética protestante. La ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿no? Entonces, eso también está regresando con Trump, ¿no? Y sabemos que sus prioridades son, ¿no?, yo he más o menos rastreado como 6 prioridades que yo creo que son las fundamentales. Está el tema migratorio, está el tema de la geoeconomía, porque cuando hablamos de Groenlandia, estamos hablando de geoeconomía, ¿no? ¿Por qué? Porque Groenlandia, que tiene 2 millones de kilómetros cuadrados, solamente 57.000 habitantes, dicen expertos en geografía que desde el punto de vista geográfico, Groenlandia pertenece a Estados Unidos. Dicen expertos, ¿no? Ya lo de Dinamarca, ya sabemos que hay una historia, una evolución histórica ahí de por qué ha sido dependencia de Dinamarca. Porque Dinamarca no ha renunciado nunca a la posesión,
y no se le puede, no han podido hacerse independientes y soberanos por la bajísima población. Por la Es bajísima población. menos de un habitante por kilómetro cuadrado. Sí, lo que tienen es autonomía. O sea, autonomía. Autonomía, no pero siguen vinculados a Finlandia. Pero o sea, a Dinamarca. A Dinamarca. A Dinamarca. Entonces, si hay expertos que dicen que si no se hace por la vía militar, que lo descartan algunos, yo no tengo tanta certeza de que no puedan hacerlo. Porque los rusos tienen una estación ahí también. Bueno, los rusos tienen una estación porque en ese círculo polar ártico, ¿no?, hay países que están como Suecia y Finlandia, están fuera del círculo, sí, pero desde el centro del círculo están Estados Unidos, está Canadá, está Noruega, está Alaska, está ahí mismo, sí, cerquita, ¿no? Entonces por eso hay una emergencia, pero resulta que eso viene del siglo XIX. Esto es que está planteando Trump. Viene de 1867. Es decir, que hubo un intento de que Groenlandia pasase a dominio de Estados Unidos. Y luego Truman, en el siglo XX, también ofreció $100 millones para obtener Canadá. Entonces yo digo que en medio, Danilo, de esta gran tensión, te voy a hacer una referencia de un trabajo un ensayo que hice en una de las asignaturas en Derecho Internacional, en la maestría y Relaciones Internacionales. Yo titulé ese trabajo La China espartana y Estados Unidos ateniense, para un poco hacer referencia a la metáfora de la trampa de Tucídides, ¿no? Me parece que eso es lo que está ocurriendo. Que un académico norteamericano ha hecho unos planteos teórico-analíticos muy interesantes. Exactamente, que fue el que acuñó el término de la trampa de Tucídides. Ahora no recuerdo el nombre. Ahora me fue el nombre también a mí. Sí, pero el hecho es que yo creo que sí, que estamos en este momento por las tensiones, por la fuerza todavía de Estados Unidos, pero definitivamente una cierta decadencia del imperio, tanto en términos económicos como inclusive en términos tecnológicos. Fíjate, ¿no? Nosotros, tú has planteado ha hecho un interesante planteo de la vuelta al pasado, todas esas cosas. En ese sentido, yo decía, bueno, Trump está hablando el lenguaje de Teddy Roosevelt. Y cuando él dice que puede comprar a Canadá por tanto, que puede comprar a... Hay que recordar que los Estados Unidos compraron a la Luisiana por 14 millones de dólares a Napoleón. Y Alaska en 7. Y en 7. En ese momento. En ese momento. Sin embargo, después no pudieron comprar a Cuba y ellos le ofrecieron 300 millones a España. Y resulta que Cuba creo que cabe 5 veces en la Luisiana, el territorio es más amplio, pero la condición, no es territorio ni nada, es las condiciones. Y entonces ese discurso de comprar a Groenlandia, comprar esto, como que no tiene sentido, parece ser muy anacrónico, pero uno entiende que en la lógica de un político que ya debe tener experiencia porque ejerció por 4 años la presidencia y se está rodeando de gente con cierto nivel acá, de cierto background académico, economista, politólogo. Sí, lo que pasa es, Danilo, que... Como que debe haber una lógica detrás de eso. Sí, lo que pasa es que estamos, según dicen expertos, en la época de la política de poder. Sí. Es decir, ya... Los juegos de poder. Sí, ya es la política de poder, es decir, es la ley del más fuerte, ¿no? Es decir, ya, bueno, por eso la extrema debilidad del sistema multilateral, que ya no tiene capacidad de intermediación en los conflictos mundiales. Ha perdido su legitimidad. Ha perdido completamente su legitimidad. Es una situación hasta peligrosa que haya perdido legitimidad, porque era ese organismo una especie de equilibrador, ¿no? De las tensiones en el marco de la Guerra Fría. Bueno, pues ese rol Naciones Unidas lo ha perdido, y entonces estamos
ante la presencia de la política de poder. Entonces, ¿por qué yo le veo lógica a eso que pudiese parecer, Danilo, anacrónico? Porque si juntas el factor decadencia del imperio, ¿no? No quiere decir, cuando hablamos de decadencia, no quiere decir que es una completa, un completo debilitamiento y que eso sea inexorable en el corto plazo. No, no es eso. Pero hay una decadencia, ¿no? Porque estamos hablando de que China tuvo el año pasado 194.000 millones de dólares en balanza positiva, sí, en materia de exportación, y lógicamente que eso forma parte de la geoeconomía y al final de la geopolítica, ¿no? Y sobre todo China desplazó a Rusia en la guerra espacial y parece que no le está yendo, que Estados Unidos no le está yendo a la saga, que le están sacando la cabeza, como sí, bien porque si tú, por ejemplo, vas a si tomas en cuenta de que China ha ido 2 veces a la parte oscura de la Luna, sí, lo que quiere decir que hay una tecnología que China la tiene callada, ¿no? En lo que tiene que ver con física cuántica, sí, ¿no? Que hay que tomar en cuenta precisamente para ver el por qué en esta política de poder que está caracterizando el momento, es decir, lo que tenemos ahora es diplomacia de fuerza, sí, sí, ¿no? No hay diplomacia de negociación, sino diplomacia de fuerza. Así que yo lo veo que se caracteriza el momento de las relaciones internacionales, ¿no? Incluso he leído que la Estación Espacial China, la Gran Marcha se llama, está teniendo tecnología más avanzada que la estación de los Estados Unidos. Sí, no, y China está descubriendo materiales, por ejemplo, hay un material con sodio que ellos tienen la posibilidad, que es más barato, que si estuviesen utilizando litio, ¿no? Yeah. Es decir, que hay unos desarrollos tecnológicos que están preocupando precisamente a los Estados Unidos. Y todo esto tiene que ver con las capacidades militares, sí, también, ¿no? El dragón se despertó. El dragón se despertó, tal como lo han dicho expertos y estadistas, ¿no? Entonces, bueno, repito que yo creo que estamos en una tensión de una guerra de civilizaciones. 2, yo creo que el tema, como siempre lo ha sido en la historia, el tema tecnológico, de los desarrollos tecnológicos es fundamental. Parece que hay una gran pelea ahí. Y en consecuencia, para tú poder sustentar ese desarrollo tecnológico, tú necesitas el otro factor que quiero mencionar, y es energía, sí, ¿no? Entonces, cuando Trump está hablando de ponerle Golfo de los Estados Unidos al Golfo de México, tampoco eso es algo que se le ocurrió a Trump. Eso viene de lejos. Sí, ¿por qué? Porque resulta que en el Golfo de México hay ingentes recursos hidrocarburíferos, y hay otro factor, el caso Venezuela. Sí. ¿Por qué las tensiones con Venezuela no van a disminuir? Porque resulta que... Ahí yo quisiera plantear un escenario amplio, sin dejar de tomar a Venezuela, porque es un punto... Es fundamental. Un punto de tensión en la cadena hemisférica. Y es fundamental. Entonces, cuando los Estados Unidos se establece como potencia mundial, con gran poder de decisión y de imposición en Europa y en Asia, en el hemisferio americano ellos tienen el control total. Sí, surge el orden hemisférico que encabeza la OEA, es un orden cooptado por los Estados Unidos. Así es. Pero fue un orden que durante la Guerra Fría le fue funcionar a los Estados Unidos. Y explica cómo una cadena de dictadores ancestrales que habían dirigido la vida de sus países por 30, 40 años, fueron cayendo, y una
democracia con participación restringida se abrió en varios espacios del continente. Hoy ese mismo orden hemisférico parece estar en crisis porque una de las organizaciones más inactivas es precisamente la OEA. Y se dan conflictos porque resulta que en Venezuela está Irán y está China también. Así es. Ese y escenario, Rusia. Sí, exacto. Ese panorama, ¿cómo no lo analizas tú? Pero vamos a ir a nuestra Muy segunda bien. pausa y cuando regresemos. Muy bien. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón para que brille la alegría navideña. Comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. La pregunta quedó hecha, Inocencio. ¿Cómo ves tú la condición, la situación del hemisferio en este momento de lucha de civilizaciones, recomposición del orden mundial? El orden que legó la Segunda Guerra se está desarticulando. Estamos en puntos de inflexión. No, definitivamente, no lo digo yo, lo dicen especialistas, que ya no podemos hablar de derecho internacional. O sea, ya eso, pues como estamos, ahora yo le agrego, como estamos en la política de poder. De poder. Sí, la política de la fuerza, ¿no? Sí, en las relaciones internacionales, lógicamente que ya no se puede hablar de derecho internacional. Es decir, ¿por qué? Porque quienes han debido proteger y cumplir
ese orden que ahora le dicen orden basado en reglas, no lo cumplen porque hay lamentablemente un doble rasero, dos varas para medir, ¿no?, si tú eres un régimen democrático o si no lo eres. O sea, ya por eso hablamos de que hay una incertidumbre. Un poco se repiten las cosas, los hechos que llevaron a la quiebra de la Liga de Naciones. Exactamente, es decir, por eso se habla de la incertidumbre semántica, ¿no? Sí, porque no sí. se sabe qué es democracia ahora, qué son los derechos humanos, etcétera, porque resulta que al individuo que derrotó, al líder que derrotó en Siria a Al-Assad, ¿no?, resulta que pedían $10 millones por su cabeza, y resulta que ahora el individuo es un aliado, sí, ¿no? Y ya le quitaron ya inclusive los medios de comunicación occidental ya no le llaman al-Golani, no, sino le dicen su nombre de Badmou Shabat, como es su nombre de pila. Y lo de al-Golani porque precisamente él fue de los desplazados junto con su familia de los saltos del Golán, ¿no?, por parte de Israel, ¿no? Pero el hecho es que ahora no se sabe a qué atenernos en materia de un orden, ¿no?, que equilibre el sistema de relaciones internacionales. Que fue el hombre que dirigió la célula que representaba a Al-Qaeda sí, él vino de Al-Qaeda, luego al-Nusra, sí, ¿no?, y luego el Hayat Tahrir al-Sham, ¿no?, que quiere decir la vida, lo estaba buscando, quiere decir la vida de Tahrir al-Sham, ¿no? Entonces, bueno, Danilo, el hecho es que al no estarse respetando el derecho internacional, a las Naciones Unidas perder esta legitimidad de la que tú mencionabas, entonces, bueno, nosotros estamos en nuestro hemisferio en un punto muy delicado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el Gran Caribe, sí, y todo el Gran Caribe viene desde el Golfo de México, todo lo que tiene que ver con las costas colombianas, las costas venezolanas, ¿no?, y los pequeños estados insulares en desarrollo como somos nosotros, ¿no? Que somos vórtices de enlaces continentales. Entonces resulta que una de las tensiones precisamente planteadas por el presidente Donald Trump es apoderarse del Golfo de México, ¿no? Y lógicamente que eso ya antes de que asumiera ya estaba poniendo la situación de tensión en nuestra región al rojo vivo, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿por qué esta presencia de Donald Trump va a elevar las tensiones en la región? Y particularmente con Venezuela. Bueno, porque Venezuela, cuando se mira el mapa de los energéticos, Venezuela es el que tiene las mayores reservas probadas del mundo, por encima de Arabia Saudita, ¿no?, del mundo. Si te vas a gas, está en segundo lugar. Sí. Y si te vas, por ejemplo, al oro, a yacimientos de oro, está en un tercer lugar a nivel mundial, ¿no? Y para que podamos entender el por qué esta tensión en lo que tiene que ver con uno de los componentes de la geopolítica, de las tensiones que se están dando entre las grandes potencias, es que desde Arabia Saudita un barco petrolero llega a Estados Unidos en 45 días. Desde Venezuela llega en 4 días, ¿no? Ya es una ventaja. Y lógicamente que el componente energético en esta lucha geopolítica es un elemento geoeconómico de primer orden. Y por eso lo de Groenlandia, ¿no? Lo de Groenlandia precisamente porque hay ingentes metros cúbicos de gas y además de minerales.
Y entonces ahí hay una gran tensión porque resulta que quien tiene los mayores barcos rompedores de hielo no es Estados Unidos, sino que es Rusia. Rusia. Es decir, la mayoría de los cuales están ahí en Groenlandia parqueados. Sí. Entonces resulta que yo siempre he dicho, Danilo, que Estados Unidos, sabemos que después de las Torres Gemelas, ¿no? Dirigió toda su política hacia el Medio Oriente y se olvidó durante esos 20 años de América Latina. En esos 20 años entonces, potencias como China, como Rusia y potencias medias como Irán, entonces, bueno, en la misma necesidad del régimen chavista de buscar una respiración para poder sobrevivir ante las 930 sanciones que le tiene Estados Unidos. Y yo digo que ahí Estados Unidos, desde el punto de vista estratégico, perdió el foco, porque ¿qué es lo que quieren las empresas norteamericanas y el liderazgo norteamericano? No es negocios. Sí. Y resulta que la Chevron está en Venezuela, ¿no? Quizás pueda morigerarse esa tensión. Bueno, dicho sea de paso, ahora no me acuerdo cuál fue de los líderes norteamericanos que usó la expresión, el gran negocio de los Estados Unidos es hacer negocios. Es hacer negocios, ¿no? Sí. Entonces yo no entiendo lo de las sanciones, ¿no? No lo entiendo porque las sanciones lo que han hecho en el caso de Rusia es de poner a Rusia, dicho por el Fondo Monetario Internacional, ya en un quinto lugar en materia de sus capacidades económicas, ¿no? Es decir, ya Rusia está, aún con esta sanción, es decir, no aún, las sanciones ayudaron a que Rusia se coloque a nivel global en el puesto 5 de las economías a nivel mundial, ¿no? Entonces, lógicamente que ha sido, por los resultados, medidas de política internacional por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea fallidas. Sí. Mientras que por un lado, esas medidas lo que han hecho es afectar a Europa, porque resulta que Alemania, que es el motor de la Unión Europea, ya va por un cuarto trimestre de recesión económica y de problemas sociales, donde dice el coronel Pedro Baño, el geopolitólogo español, que ya Alemania no está pudiendo pagar ni siquiera las pensiones. O sea que no está en buen estado. Bueno, porque cuando ocurre esto de la guerra de Ucrania y empiezan estas consecuencias, uno se da cuenta que toda la estabilidad de Europa, un factor fundamental era el gas barato que importaban desde Rusia. Y eso, lógicamente, no se le permitió a la Unión Europea, especialmente a Alemania, y bueno, todo el conjunto de la Unión Europea está en una situación económica muy delicada, y ya inclusive cualquier texto que tú leas sobre el tema europeo dice la Europa que está a la cola. Sí. Que hay una nota que tú dices que es así. Los Estados Unidos centraron su atención en Oriente después del 11 de septiembre. Y se olvidaron de su entorno más inmediato. Pero ha jugado mal, incluso muy mal. Con la nota del aprendiz de brujo, porque el movimiento de la primavera árabe fue un movimiento para occidentalizar más toda esa región, que unos dictadores que eran gobiernos dictatoriales, pero eran pro-occidentales. Eran pro-occidentales. Sí, y habían mantenido equilibrio en la región. Claro. Resulta que ellos ponen en movimiento, ponen este movimiento de la primavera árabe, que se supone que es occidental, pero tenía una plataforma del viejo islamismo, y entonces el movimiento que organiza la CIA acaba dominado por los islamistas, justamente lo que ellos no querían. Surgen movimientos como Boko Haram, que quiere decir no a la educación occidental, y todo, sobre todo una corriente anti-occidental en la región. A mí me llama la atención de que parece que hay algún problema en la academia
en los Estados Unidos, ¿no? Sí. Y en los pensadores de Estados Unidos. Parece que están los Estados Unidos carentes de grandes pensadores. De grandes pensadores porque... Bueno, el doctor Kissinger ya no está. Exactamente, porque ¿cómo es posible, Danilo, que por eso que tú acabas de señalar de lo de la primavera árabe, y lo mismo pasa con este que lo están limpiando, ¿no?, de su pasado, el Al-Golani, el que está ahora liderando precisamente a Siria, que dicho sea de paso, no le dio la mano a la Ana Elena Baerbock, la canciller, la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania. Precisamente porque la mujer en el mundo del Islam está totalmente supeditada al hombre, ¿no? Y entonces ahí eso fue una muestra de cómo la cultura dominada por la religión, en este caso la religión islámica, se mostró en las relaciones internacionales y en la diplomacia en este caso, ¿no? Oye, realmente ahora me estoy recordando de uno de esos largos discursos que hacía Fidel, una vez que tenía como 5 horas hablando, y a las 5 horas dijo, y entrando en materia ahora, hemos hecho un programa que la hora se nos fue sin dándonos cuenta, y justamente cuando deberíamos haber estado entrando en otras materias más profundas, porque estoy emocionado, te lo niego, tú eres un experto, un conocedor profundo de estos problemas, y se nos fue el tiempo. ¿Te parece que tendríamos que hacer otra invitación? Porque hemos hecho un programa interesante que nuestros amigos habrán apreciado. Hemos hecho uno de esos programas de peso que son los que caracterizan a Sondeo. Nos vemos de nuevo en otra entrega.